¿Cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de la maestría en Administración Pública. Bueno, pues vamos a dar inicio a las videosesiones de esta su materia, habilidades de alta dirección y liderazgo. Y bueno, pues quiero decirles que nuestro programa de estudio contempla una revisión de algunos ejercicios interesantes de prácticas que normalmente se dan en la iniciativa privada, pero cómo estas pueden ser aplicadas al sector público, al gobierno, y creo que vamos a tener unas cosas bien interesantes que compartir. Normalmente les estaré compartiendo algunas lecturas, dando algunos documentos que me gustaría que ustedes incluyeran en su acervo cotidiano y sobre todo, bueno, que lean con detenimiento las actividades que tenemos para cada semana y eso les va a ayudar mucho a poder complementar su formación. Ustedes ya están prácticamente al término de su posgrado. Yo la verdad no quisiera que esta materia se convirtiera en algo complicado, por el contrario, creo que más bien tiene que cerrar un ciclo de aprendizaje que ustedes ya tienen y por eso creo que es muy importante que ustedes solamente traten de incorporar estas habilidades que vamos a comentar en esta sesión, de generarse una visión diferente respecto de lo que son las empresas públicas y sobre todo cómo dirigir, cómo tener elementos para poder dirigir adecuadamente cualquier instancia, cualquier dependencia, cualquier organismo, cualquier unidad administrativa del sector gobierno. Y bueno, para ello es muy importante que conozcamos algunos conceptos como los que contempla nuestro programa de estudio. Algunos son muy complejos y muy difíciles de abordar solamente en estas 4 sesiones que nos vamos a ver, pero trataremos de cubrirlos todos en su mayor dimensión, sin duda con poca profundidad, pero incursionaremos en algunos que les van a resultar interesantes. Así pues, bueno, pues nuestra primera sesión nos habla de la competitividad en las empresas públicas. Y para esto, bueno, pues habría que empezar por entender qué es competitividad. Normalmente la pensamos, les decía, en el sector privado, sin embargo, este concepto también tiene una enorme relevancia en el sector público, particularmente en las empresas públicas, y platicaremos un poco más adelante sobre este tema. Sobre todo porque debemos entender que la competitividad no significa tener presencia preponderante o ser titular de un mercado o de un segmento del mercado, sino generar algo que es muy importante y esto es lo que creo que distingue el concepto de competitividad. Se trata de generar valor público de forma eficiente, oportuna y sostenible. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, pues que finalmente si entendemos lo que es el Estado a partir de su concepción general. Bueno, pues vamos a ver que del Estado deriva el gobierno y del gobierno la administración pública. La administración pública es ese conjunto de instituciones que dan solvencia a las necesidades que le han sido encomendadas al gobierno, es decir, aquellas decisiones, aquellos bienes, aquellas situaciones jurídicas que merecen ser protegidas mediante la solución de problemas colectivos es aquellas que el gobierno atiende. Y les atiende mediante instituciones. Estas instituciones forman parte de la administración pública, que les decía es ese conjunto, ese entramado de personas, presupuestos, condiciones que le permiten al gobierno dar satisfacción a esas tareas que le han sido encomendadas. Pero empezando por entender qué es la competitividad, a mí me gustaría señalarles que hay muchas definiciones, tantas como autores puedan ustedes encontrar. Sin embargo, he tratado de compendiar en unas cuantas frases lo que yo creo que ustedes pueden asimilar sin ningún problema como competitividad y que además cumple con los requerimientos o con las visiones pues más complejas de algunos autores y también con algunas muy simples que me parece que el conocimiento a estas alturas de su formación profesional deben de manejarlo de manera simple cuando busquen profundidad. Creo que conocen los elementos y las condiciones para integrar conocimiento profundo mediante una investigación para un dominio cotidiano de sus actividades y para un dominio cotidiano de las definiciones. Creo que esta de competitividad que les voy a dar cumple a cabalidad con esto que les estoy señalando. Es la capacidad de una organización pública, en este caso, para alcanzar su objetivo de forma eficiente. Y aquí viene lo interesante, con calidad, innovación y capacidad de adaptación. Algunas de las cosas que vamos a comentar en esta nuestra materia. En el sector público esto es muy importante. ¿Y cómo lo traducimos? En prestar mejores servicios públicos, evidentemente, con menor costo y mayor impacto social. ¿Qué entendemos por servicios públicos o qué debemos de entender por servicios públicos? Les pongo ejemplos. El agua, la seguridad, el alumbrado público, la obra pública, el sistema de salud, el sistema de educación, creo que lo he señalado ya, el sistema de seguridad, eh,
el sistema de control de los mercados, las aduanas, los puertos, todos estos son servicios públicos, es decir, son servicios que la ciudadanía le ha encomendado al Estado, restringiendo una parte de su libertad para que el Estado los administre de mejor manera y en beneficio de todos. Entonces, dependiendo la esfera de gobierno, es decir, el nivel en donde nos encontramos, federal, estatal o municipal, podemos encontrar diferentes servicios. Lo importante es que la competitividad es un concepto que aplica para todos ellos, para todos los servicios y en todos los niveles. Y lo vuelvo a señalar. Significa prestar mejores servicios con menor costo y mayor impacto social. ¿Por qué es importante el tema del costo? Bueno, pues porque hay que recordar que la empresa pública vive de los recursos públicos. El gobierno es una instancia que no produce dinero, al contrario, lo consume. Entonces, consumir dinero de los contribuyentes con una mayor responsabilidad es parte de lo que se ejemplifica y de lo que se trata en la competitividad. ¿Por qué, pasando al siguiente punto, por qué es importante la competitividad en la empresa pública? Pues porque si bien a diferencia de la empresa privada, vamos a un ejemplo, el clásico Coca-Cola y Pepsi-Cola compiten por un mercado y entonces cada uno estos grandes corporativos busca a través de publicidad, a través de propaganda, influir en la elección del consumidor para ganar un segmento de mercado. Algo que nos es todavía más cercano y más cotidiano, la guerra eterna entre Apple y Samsung. Unos buscando teléfonos con tales características, otros vendiendo una imagen de identidad como puede ser Apple, y finalmente se concentran todos en una sola cosa. ¿Qué buscan? Ganar un segmento del mercado, es decir, de un universo de compradores cautivos de teléfonos, de tecnología, de consumidores de tecnología, las empresas buscan quedarse con un segmento de ese mercado y entonces compiten, a eso se refiere competitividad y de ahí su origen. También tenemos otras empresas que tienen segmentos menores del mercado en todas las condiciones. Pero bueno, en el sector gobierno eso no existe, es decir, no compiten por un mercado, pero sí es importante porque el, las instituciones públicas, sean empresas, sean dependencias, sean instancias de gobierno, compiten constantemente por una legitimidad, eficacia y la confianza ciudadana. Es decir, quizá la competencia no se da entre instituciones, pero sí entre partidos políticos. Quizá no se da entre diferentes prestadores de servicio, pero sí entre gobiernos estatales y municipales. Es decir, sí se trata siempre de ver qué gobierno presta mejores servicios, porque eso gana la legitimidad que después se renueva en la confianza ciudadana a través de las elecciones. Aquí podríamos hablar mucho de este tema, pero bueno, ¿qué es lo que hace la ciudadanía en general cuando recibe un servicio público? Los compara y exige mejoras. Y creo que todos lo hemos vivido y todos además lo hemos padecido. Hablemos de la situación del pavimento, de los hoyos, de los baches en Toluca. Fueron un tema muy, muy, muy sonado. Se hicieron juicios, se revisó, en fin, muchas cosas. Y fue fácil, o es relativamente fácil, compararlo con otros municipios. Sin embargo, aquí es donde todos los factores de competitividad tienen que sumarse. El problema de los baches en Toluca tiene que ver fundamentalmente con la pésima, pésima, pésima condición de la planeación urbana. El desarrollo urbano en Toluca obedece a un modelo, si es que se le puede llamar, o a una suerte que se le llama plato roto. ¿Por qué plato roto? Porque significa que alguien deje caer un plato de una altura determinada en el piso y donde caigan los pedazos, ahí están las colonias. Si hubiera un mapa de Toluca, sería un plato roto, es decir, con un gran pedazo en el centro, dos pedazos más grandes por ahí y todo lo demás disperso en una multiplicidad de astillas. A eso obedece. ¿Qué es lo que no hemos sabido o lo que no han sabido los gobiernos? Bueno, identificar esos factores para ser más competitivos, es decir, comparar el pavimento que tienen en Toluca con el que tienen en Nezahualcóyotl, donde la ciudad está perfectamente planeada dentro de un cuadro relativamente, un polígono relativamente de forma regular, que tiene 25 calles de un lado y 25 del otro, no hay problema, es mucho más fácil. Pero tiene que ver con eso, con la competitividad para la planeación, con la competitividad para atender el servicio público. La gente compara, dice, oye, en tal lugar no existen tantos hoyos, en la Ciudad de México no existen tantos hoyos, en tal alcaldía de la Ciudad de México existen menos hoyos. La verdad es que independientemente de que esto tenga una condición de objetividad y que a lo mejor en todos lados se viven las mismas crisis de pavimento, pero la gente compara, es decir, no están sujetos los gobiernos a una guerra de mercado, pero sí a una guerra por la legitimidad, una competencia por la legitimidad. ¿Qué hace entonces cuando se aplican criterios de competitividad a los servicios públicos? Bueno, se busca responder a las exigencias de las personas con mejores procesos, personal calificado, tecnología apropiada, innovación, combate a la corrupción, transparencia, todo eso que ha sido
muy sonado en estos últimos días. Pero hay que ver mucho más allá. Criticar desde la perspectiva ciudadana es legítimo, pero desde la perspectiva universitaria implica un ejercicio mayor. Es decir, ustedes como personas universitarias tienen que ir mucho más allá de la simple crítica y una de las características que los ha de distinguir a todas y a todos ustedes es que tienen la capacidad de cuestionarse, es decir, que no se van a ir con la crítica simple y sencilla y que al contrario serían capaces de profundizar y sobre todo de proponer soluciones. ¿Qué factores desde la perspectiva de conocimiento académica inciden en la competitividad institucional dentro del sector público? Bueno, primero una claridad en la misión institucional. Creo que ustedes, algunos seguramente son administradores, todos tienen algún perfil. ¿Qué es la misión institucional? Bueno, ¿qué quiero hacer con esta dependencia que hoy tengo encomendada? ¿Para dónde la veo? ¿Qué función tiene? ¿Qué espera la sociedad? ¿Cuál es la tarea que la sociedad a través del gobierno le encomendó vía administración pública a esta dependencia que yo encarno o que yo represento? ¿Cuál es la misión? Después, una gestión basada en resultados. Es decir, no se trata de subjetividades. La gente espera soluciones de fondo, soluciones palpables. No basta decir con que ya tenemos el dinero para pavimentar si no pavimentamos. La gente quiere ver el renovado el pavimento de afuera de su casa. No le importa si construiste 50 puentes, si extendiste la carpeta asfáltica hacia 25 comunidades que no tenían acceso a caminos adecuados. Eso a la gente no le importa. La gente necesita resultados, es decir, y el resultado es el con el que yo convivo en lo cotidiano, lo que a mí me afecta todos los días. Y eso tiene que ver inmediatamente con el siguiente punto. Para que una empresa pública, un gobierno, sea lo suficientemente competitivo, está forzosamente obligado a dos cosas, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Existen mecanismos de fiscalización en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Sin embargo, el escrutinio público al que los gobiernos están sujetos desde la perspectiva ciudadana es el más importante, porque ese no implica proceso. Lo que la gente ve, lo que la gente percibe, la inmediatez de acceso a la información que hoy tenemos favorece que se exija transparencia y rendición de cuentas. Cuando estas dos condiciones no suceden, es cuando la competitividad se ve afectada, porque finalmente, también creo que todos lo hemos escuchado, lo que no se mide no se puede mejorar. Y el mejor indicador de que las situaciones dentro de un gobierno funcionan es la legitimidad con la que enfrentan a la ciudadanía, la opinión ciudadana, el juicio ciudadano. Siempre va a haber buenos y malos, siempre va a haber chairos y fifís, siempre va a haber comunistas, populistas, y del otro lado, liberales siempre los va a haber. Sin embargo, es importante asentar todo eso, desprenderse de subjetividades y recordar que la claridad en la misión institucional nos puede llevar a dar buenos resultados con transparencia y con rendición de cuentas, que es lo que la gente está esperando. Otro factor importante en ese sentido para determinar la competitividad de las empresas es la innovación tecnológica. Es decir, qué tanto somos capaces de innovar como gobierno para poder ofrecer estas soluciones de las que hemos hablado con anterioridad, que es muy importante. Les pongo un ejemplo muy claro de lo que todos hemos pasado. Esto que estamos haciendo, el sistema educativo. El sistema educativo estuvo anquilosado durante muchísimos años siguiendo un modelo casi medieval. Es decir, la escuela era la misma que hace 500 años. Una persona parada enfrente haciendo que enseñaba y otros 50 del otro lado del auditorio haciendo como que escuchaban. Ese era el modelo tradicional de transmisión del conocimiento. Así estuvo durante mucho tiempo. Vino la pandemia del COVID-19 en 2020 y la situación cambió radicalmente. Es decir, no volvimos a ver las escuelas como las veíamos. Las tecnologías, la mediación tecnológica como herramienta de sustitución, de seguimiento del aprendizaje, se hizo presente y de repente, ¡boom! Hoy muchas escuelas como la nuestra, como nuestra universidad, ya ofrecen el servicio de educación a distancia. Y la inmediatez es a la que estamos acostumbrados. Yo te pregunto y tú me respondes en el momento y sobre de eso te evalúo, ya no existe. Hay otros modelos que alcanzaron un servicio. Lo vemos en el sector privado, sí, pero también sucede en el sector público. Es decir, casos concretos, las universidades públicas ofrecen hoy modelos a distancia mucho más robustos de los que antes ofrecían, con deficiencias, desde luego, pero en la medida en la que han sido capaces las instituciones públicas de ofrecer servicios de tecnología educativa enfocada en la formación de profesionales, es como se han hecho competitivas y como han logrado de alguna manera abatir. Quienes no lo han hecho, instituciones que no han logrado sumar la tecnología a sus procesos educativos, hoy enfrentan crisis de matrícula, crisis de legitimidad y finalmente
siempre hay un ganador. Aquí sí compiten por un mercado porque existe el sector público y el sector privado. El sector público ha ido ganando adeptos, ha ido ganando un segmento de ese mercado de estudiantes a partir de que han sido más flexibles para adoptar con innovación tecnológica nuevos esquemas para el seguimiento del aprendizaje. Nuestra universidad, insisto, es un caso ejemplar y además creo que lo hizo de una excelente manera a partir de la pandemia. ¿Qué otro factor determina esto? Bueno, la formación de equipos de alto desempeño. A ver, aquí descarnándonos de filias y de fobias, eso de 10% de capacidad y 90% de lealtad es exactamente la antítesis de la competitividad. Si quieres que tu empresa, que tu dependencia, que tu organismo, que tu gobierno sea competitivo, se requiere un equipo de alto desempeño, es decir, personas aptas, capaces, comprometidas y sobre todo con la visión para poder cumplir con la misión institucional. Es decir, un equipo de profesionales de la educación sin duda es capaz de sacar adelante una institución. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, calles cerradas, calles tomadas por una fracción pues muy radical del sindicato de maestros contra quienes no tengo nada particularmente en contra, pero me parece que no es la manera de exigir y creo que todos lo compartimos. Por otro lado, instituciones de alto rendimiento académico donde la focalización es lograr competitividad, no pierden tiempo en eso, no se distraen en eso. Entonces, no se trata de lealtad, se trata de capacidad. Es decir, sí aplica exactamente al revés, les decía, es la antítesis de lo que debe ser la competitividad. 90% de capacidad, 10% de lealtad, porque cuando la visión y la misión están claramente definidas, no hay manera de sobreponer la lealtad. Misión, visión, objetivos y políticas son sin duda elementos indispensables para generar la competitividad de un equipo y con ello lograr la integración que estamos buscando para lograr que una empresa sea capaz de responder, como lo vimos con anterioridad, con eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y legitimidad hacia las demandas que le han sido encomendadas. Les decía, lo que no se mide no se puede mejorar. La competitividad, como muchas otras cosas dentro de la empresa privada y ahora también afortunadamente dentro de la empresa pública, tiene indicadores clave para su evaluación o KPIs, en fin, lo verán ustedes más adelante. Pero, ¿qué podemos considerar? Les voy a mencionar únicamente cuatro que considero que son muy importantes como indicadores para la competitividad. Primero, el tiempo de atención o respuesta a la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tarda mi trámite? Esa lógica de que la burocracia es natural y justificadamente lenta no debe ser. Creo que aquí entra otra vez el tema de la tecnología, la innovación, los procesos digitales, la digitalización, la extensión de las telecomunicaciones es un factor que no justifica que haya dilación en los trámites. El 90% de los trámites pueden ser mejorados hoy en día, sin embargo, no lo hacemos. Entonces, es algo que le resta competitividad a una empresa. Hay gobiernos en otras latitudes, en Europa, en Asia, en Japón, donde los trámites se resuelven de manera casi inmediata y no implica más que la generación de unos cuantos clics en la computadora y muchos de esos trámites son resueltos. Y aquí hay algo que es muy importante. Cada trámite, cada que hacemos engorroso un trámite, cada que lo hacemos complicado, le damos pauta a la corrupción. Recuerden, trámite burocrático siempre, evidentemente, genera corrupción, que ojo, no hay que satanizar al gobierno y señalar que los servidores públicos son unos corruptos porque se prestan a componendas para poder gestionar un trámite. Hay quien lo ofrece. Y entonces, tanto el ciudadano que prefiere no cumplir con la regla, como el ciudadano como el servidor público que se hace de la vista gorda, ambos son parte de este ciclo de competitividad negativa y desde luego que hay que tomarlo en cuenta. Otro indicador es la satisfacción ciudadana. ¿Qué tan satisfecha está la gente con el servicio que le estoy prestando? Y aquí el ejemplo es demoledor, el sistema de salud. Ustedes vayan y pregúntenle a las personas afuera de un hospital qué tan satisfechos están con el servicio que se les está otorgando. Y vamos a encontrar que de hospitales desde primer nivel, es decir, del nivel de atención más básica, segundo y tercer nivel, van a ver que hay una enorme diferencia en la satisfacción ciudadana. Es decir, alguien piensa que los hospitales de primer nivel o de primer contacto, las clínicas, los centros de salud, funcionan, la verdad es que hay una enorme deficiencia y ahí la atención es de muy restringida calidad. Sin embargo, conforme se va subiendo, hay niveles en los que la atención no le pide nada a un sector privado
Y creo que eso es muy importante. Entonces, esos indicadores, el tiempo de respuesta, la satisfacción ciudadana medida en positivos y negativos, en una escala de Likert, un diferencial semántico, como ustedes lo quieran acomodar, pero debe considerarse como un factor para evaluar la competitividad. Otra situación muy importante, el costo por servicio o por unidad de atención. Aquí podríamos abrir la puerta también a otros esquemas, pero creo que el caso de la salud nos ejemplifica muy bien lo que estoy tratando de decirles. ¿Cuánto cuesta una consulta con el doctor Simi? 50 pesos. ¿Cuánto cuesta la medicina? 100 pesos. Por 150 pesos, la política pública más exitosa de salud que ha existido en los últimos años es el doctor Simi y no la trae el gobierno. A diferencia de los consultorios de primer contacto en el caso de las instituciones gubernamentales, donde tienen que ir a sacar una ficha a las 5 de la mañana, formarse durante horas y esperar para que al final llegue y le diga no tenemos medicamento o le den naproxeno con paracetamol, eso es pésimo. Es decir, el costo que le impacta a la ciudadanía o que le representa al ciudadano acudir ha sido demoledor. Porque vas y no te resuelve, lo vamos a lo mismo, no hay un sentimiento de satisfacción ciudadana. En cambio, si por 150 pesos, que es lo que me voy a gastar en transporte, me acerco al consultorio del doctor Simi más cercano y me resuelve mi problema, porque el médico me va a atender con calidad, con calidez y además con eficiencia, me llevaron de ganar. Entonces, tenemos un problema ahí y se los dejo ahí, pedía mucho que cortar ahí en esa tela. Otro indicador es el cumplimiento de métodos y la eficiencia presupuestal, es decir, cuánto contra cuánto, es decir, cuánto me dan de dinero contra cuánto servicio puedo ofrecer, cuál es el alcance que tiene mi presupuesto y cómo estoy siendo eficiente para poder destinar este presupuesto del que estoy hablando. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, ya vimos cuáles son los indicadores clave de una evaluación de competitividad en la empresa pública. Ya vimos también someramente cuáles son los factores que determinan la competitividad y vimos por qué esta competitividad es importante, además de hacer una breve definición de lo que esto representa. Pero ¿cómo mejorar la competitividad? Que es el reto finalmente que ustedes como maestras y maestros en la administración pública seguramente van a enfrentar. ¿Cómo hacer que la empresa pública, cómo hacer que el gobierno sea más competitivo y más eficiente? Pues sin duda hay varios factores, pero voy a mencionar algunos que creo que ustedes van a poder aplicar en su cotidiano y que les van a resultar muy atractivos. El primero de ellos es la profesionalización de quienes integran el servicio público. Lo que ustedes están haciendo ahora al concluir su maestría es sin duda uno de los pasos que se tienen que dar, porque la administración pública no es el conjunto de leyes que respaldan, ese es el marco legal, tampoco es el personaje político aquel al que le conceden el voto. La administración pública son las personas, son ustedes, somos nosotros, somos quienes trabajamos en el cotidiano, quienes damos la cara continuamente con el ciudadano, quienes resuelven un trámite, quienes entregan su trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración. Es decir, la administración pública son las personas. En la medida en la que esa sustancia del gobierno llamada administración pública mejora su calidad, sin duda pueden mejorar sus niveles de competitividad. El segundo es el rediseño de procesos y aquí tienen que ver con muchas cosas que se liga con el punto siguiente que es la incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, si seguimos con un gobierno del siglo pasado, no podemos negarnos a la tecnología de hoy. Un ejemplo muy rápido, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos entre Donald Trump y Elon Musk? A ver, Elon Musk, un empresario exitosísimo, llegó a donde está por su visión innovadora, porque le vendió a Donald Trump las condiciones de que podría mejorar el gobierno a través del uso de la tecnología, y así lo están haciendo. Es decir, la tecnología incorporada al rediseño de los procesos están haciendo mucho más eficientes algunos gobiernos, y ese es otro elemento muy importante. Y finalmente algo, insisto, lo que no se mide no se puede mejorar. La evaluación del desempeño institucional es importantísima, pero una evaluación objetiva, no la evaluación que hace el director, la que hace el titular, incluso a veces ni la que hacen los medios. Hay mediciones muy objetivas de indicadores, de resultados, de percepción, que nos pueden ayudar a construir una evaluación integral para determinar si una dependencia, institución o instancia de gobierno es o no lo suficientemente competitiva. Cerraría poniéndoles un ejemplo. Un organismo de agua potable, el que ustedes elijan de Toluca, de cualquier lugar, de cualquier espacio regional. La competitividad no es sin duda cuánto dinero gana, que sí es importante, pero no sería su mejor ejemplo. Cuánto produce al final es un servicio público, el agua potable.
El agua es de todos y de nadie. Entonces, no podríamos ver cuánto está ganando el organismo o no porque se hiciera rico el organismo sería una empresa eficiente. Dentro del sector público tendríamos que ver su cobertura, es decir, cuántas de las casas que tienen toma domiciliaria reciben agua, la reciben con calidad, cómo prestan su atención a la ciudadanía, qué tanto son sustentables financieramente, qué tanto son responsables ambientalmente para explotar los mantos freáticos. Es decir, prestan un servicio eficiente, transparente y sostenible, entonces podríamos decir que es competitivo. Y cerraría esta sesión con esta parte. La competitividad no es opcional, es una condición necesaria que hoy viven todos los gobiernos para recuperar la confianza ciudadana, cumpliendo con los objetivos del desarrollo de cada región o de cada incluso de cada política que se le haya encargado. Lo mismo aplica para la justicia, para la salud, para la educación, para todas, pero además lo que la gente quiere ver es que cada peso que le está entregando, así como en su origen la ciudadanía le cedió parte de su libertad al Estado para que ejerciera el monopolio político de la fuerza y lograra la construcción del orden social, así ahora le entrega dinero y espera recibir servicios de calidad. Ese es el quid de la competitividad en la empresa pública y por eso creo que es muy importante. Finalmente, quiero hacerles un comentario sobre sus trabajos. Les estoy pidiendo que realicen un análisis PESTEL, se llama, que es un acrónimo de las condiciones que tienen que revisar. Tienen que señalarme una política pública, pueden analizar una dependencia existente, alguna ficticia, y valorar todos los factores que ahí les estoy pidiendo, y deben señalarme dos factores y cómo estos inciden. En realidad, lo que quiero es que tengan una visión ordenada de una dependencia pública y que sean capaces de identificar todos esos factores, el factor político, económico, tecnológico, todos los que se escriben en el acrónimo, y que los puedan colocar y señalar a partir de ahí si esa dependencia tiene visión de competitividad o es únicamente una dependencia que todavía funciona como por inercia, como podríamos poner algunos ejemplos, caso concreto Pemex, pero bueno, sería materia de otra condición. Entonces, les encargo mucho su trabajo esta semana y nos estaremos encontrando la semana siguiente. Muchas gracias.